No quiero volver a oír tu voz. Vete de aquí. Esas fueron las últimas palabras que mi esposo me gritó, con el rostro rojo de ira. Aún resuenan en mis oídos, como un eco helado que no se va. Nunca pensé que Marcos, el hombre que me prometió amor eterno, pudiera mirarme con tanto desprecio. Todo empezó por una tontería, una discusión sobre dinero que se salió de control. Él había perdido su trabajo hacía unos meses, y la tensión en casa era insoportable. Yo trataba de mantenernos a flote con mi sueldo de maestra, pero cada día era una lucha. Esa noche, le sugerí que aceptara un trabajo temporal que un amigo le ofreció. No era el puesto de sus sueños, pero nos daría un respiro. Su orgullo se sintió herido. Me acusó de no creer en él, de verlo como un fracasado. Las palabras se convirtieron en gritos, y los gritos en un portazo que sacudió los cimientos de nuestra pequeña casa, y con ella, los de mi corazón. Recogí mis cosas con manos temblorosas, las lágrimas nublándome la vista. No tenía a dónde ir. Mis padres vivían en otra ciudad y no quería preocuparlos. Así que terminé en un modesto hotel en las afueras, el único lugar que mi escaso presupuesto me permitía. La primera noche fue una tortura. Cada sombra en la pared parecía la figura de Marcos. Cada ruido en el pasillo me hacía saltar, esperando que fuera él, viniendo a buscarme, a pedirme perdón. Pero la noche pasó, y con ella, la esperanza. Me sentía tan sola, tan perdida. Revisaba mi teléfono cada 5 minutos, pero no había ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Era como si de repente yo hubiera dejado de existir para él. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Acaso 10 años de matrimonio no significaban nada? Recordaba nuestra boda, sus ojos brillando mientras decía, sí, quiero. ¿Dónde estaba ese hombre ahora? ¿Se había perdido para siempre en el abismo del orgullo y la frustración? Al día siguiente, traté de recomponerme. Me dije a mí misma que no podía derrumbarme. Fui a dar un paseo por un parque cercano, intentando aclarar mi mente. Las familias reían, los niños corrían, y yo me sentía como un fantasma en medio de tanta vida. Me senté en una banca y finalmente me permití llorar sin control. Lloré por mi matrimonio roto, por mis sueños destrozados, por el futuro incierto que me esperaba. Una señora mayor se sentó a mi lado y me ofreció un pañuelo sin decir una palabra. Su simple gesto de amabilidad me conmovió profundamente. Me contó que ella también había pasado por momentos difíciles, pero que la vida siempre da una segunda oportunidad. Sus palabras, aunque sencillas, fueron como un bálsamo para mi alma herida. Me dio un poco de fuerza para seguir adelante, para no rendirme. Llegó la tarde del segundo día. El silencio del teléfono era ensordecedor. Ya había aceptado la dura realidad. Marcos no me buscaría. Estaba sentada en la cama del hotel, mirando por la ventana sin ver nada, cuando de repente sonó el teléfono de la habitación. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería él? Con manos temblorosas contesté. Pero no era Marcos. Era una voz desconocida, una mujer que se identificó como enfermera del Hospital Central. Me preguntó si yo era la esposa de Marcos Gutiérrez. El mundo se detuvo. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. Le dije que sí, y entonces me dio la noticia que cambiaría mi vida para siempre. Marcos había sufrido un grave accidente de coche. Estaba en cuidados intensivos. Corrí al hospital como si mi vida dependiera de ello. Mi mente era un torbellino de emociones: miedo, culpa, desesperación. ¿Y si le pasaba algo? ¿Y si mis últimas palabras para él habían sido de reproche? La culpa me carcomía por dentro. Cuando llegué, una doctora me explicó la situación. Marcos había perdido el control de su coche en una curva y había chocado contra un árbol. Tenía múltiples fracturas y un fuerte golpe en la cabeza. Su estado era crítico. Me permitieron verlo por unos minutos. Verlo allí, inmóvil, conectado a tantas máquinas, fue devastador. Le tomé la mano, fría y sin vida. Le susurré al oído que lo sentía,
que lo amaba, que por favor no me dejara. Las lágrimas caían sobre su rostro pálido. Me sentí la peor persona del mundo. Nuestra estúpida pelea ahora parecía tan insignificante. Pasé las siguientes horas en la sala de espera, rezando, aferrándome a cualquier atisbo de esperanza. La misma señora del parque apareció de repente. Resultó que era voluntaria en el hospital. Me abrazó y se quedó conmigo, dándome consuelo. Su presencia fue un regalo inesperado. Horas después, la doctora salió con una expresión cautelosa. Marcos había respondido a los estímulos. Estaba fuera de peligro inmediato, pero el camino a la recuperación sería largo y difícil. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso de encima. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. El accidente no solo había dejado secuelas físicas en Marcos, sino que también había expuesto la fragilidad de nuestra relación. Los días se convirtieron en semanas. Yo no me movía del hospital. Dormía en un sillón incómodo y comía lo que podía. Mi vida se reducía a esperar. Finalmente, Marcos despertó. Cuando abrió los ojos y me vio, sus labios apenas se movieron. No dijo nada, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. No había odio ni reproche en su mirada, solo un profundo arrepentimiento. Lloramos juntos, en silencio, un llanto que lavaba las heridas y las palabras hirientes. Cuando pudo hablar, su voz era un susurro débil. Lo primero que me dijo fue: «Perdóname». Me contó que después de que me fui, se sintió perdido. Condujo sin rumbo, cegado por la ira y el dolor. El accidente fue un despertar brutal. Me confesó que lo único en lo que pensaba mientras perdía la conciencia era en mí, en mi voz, la misma voz que horas antes había despreciado. La recuperación fue lenta. Marcos tuvo que aprender a caminar de nuevo. Yo estuve a su lado en cada sesión de terapia, animándolo, sosteniéndolo cuando sus piernas flaqueaban. El hospital se convirtió en nuestro nuevo hogar, y las enfermeras y doctores en nuestra familia. Durante ese tiempo, hablamos más de lo que habíamos hablado en años. Sin gritos, sin acusaciones. Hablamos de nuestros miedos, de nuestras esperanzas, de los errores que habíamos cometido. Él admitió que su orgullo le había impedido ver cuánto lo estaba apoyando. Yo admití que a veces mi frustración me hacía ser poco comprensiva. Estábamos reconstruyendo nuestro matrimonio desde los escombros, ladrillo a ladrillo, con la base sólida del perdón y la comunicación. Unos meses después, Marcos finalmente recibió el alta. Volver a casa fue extraño. La casa que había abandonado entre lágrimas, ahora me recibía con una promesa de nuevos comienzos. Marcos todavía caminaba con ayuda de un bastón, pero su espíritu era más fuerte que nunca. Había encontrado un nuevo propósito. Empezó a estudiar online, algo que siempre había querido hacer. Yo seguía con mi trabajo de maestra, pero ahora volvía a casa con una sonrisa, sabiendo que él me esperaba. Las discusiones sobre dinero desaparecieron. Aprendimos a valorar lo que teníamos, el uno al otro. A veces, por la noche, nos sentamos en el porche y simplemente hablamos, disfrutando del silencio cómodo entre nosotros. Una tarde, mientras mirábamos el atardecer, Marcos tomó mi mano. «Gracias», me dijo. «¿Por qué?», le pregunté. «Por no darte por vencida, por quedarte a mi lado, por dejarme oír tu voz de nuevo todos los días». Sus palabras me llenaron de calor. Nuestro amor no era perfecto, pero era real. Había sobrevivido a la tormenta más fuerte y había salido fortalecido. Aprendimos de la manera más dura que la vida puede cambiar en un instante y que el orgullo no vale nada comparado con el amor. Nuestra historia es un recordatorio de que nunca es tarde para perdonar, para empezar de nuevo y para valorar la voz de la persona que amas. A veces, las peores crisis traen las mayores bendiciones. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que siempre hay esperanza. Gracias por escuchar mi historia. No olvides suscribirte para más relatos que te tocarán el corazón.